Estimados damas y caballeros, la crisis de la deuda está dejando a Alemania y Europa sin aliento. Los argentinos miran hacia el nordeste con gran escepticismo. ¿Eurolandia será un nuevo Atlantis? Con este panorama no parece quedar mucho espacio para otras cuestiones dentro del trabajo conjunto de alemanes y argentinos. Sin embargo, creo que hay buenas razones para presentar este estudio sobre el G20 y los precios de alimentos, ya que además se trata de un trabajo realizado en la eficaz cooperación entre el CARI y la Fundación Konrad Adenauer. En vistas de la situación actual, lo que deberíamos es hacer hincapié en los temas comunes a los dos países y desarrollarlos. No se puede negar el riesgo de perdernos un poco de vista está latente. En este momento a Europa no le queda otra que ocuparse de sus propios asuntos, pero la atención también se centra en la así llamada primavera árabe. Tanto en Buenos Aires como en Berlín o París se observan los hechos en Túnez con alegría, en Egipto con inquietud y en Siria con terror. Pero Europa vive estas inseguridades en frente de su propia casa. Por otra parte, cuando se le pregunta a políticos argentinos por las perspectivas y prioridades de la política exterior, en general se habla de las relaciones con China, Estados Unidos y Brasil, y se da como explicación los motivos económicos. A la Unión Europea, que supone nada menos que 20% del valor agregado mundial, a menudo le resta importancia. En vista de las calamidades europeas, del momento ni siquiera me parece incomprensible. La brecha en la percepción es un riesgo. La Fundación Konrad Adenauer lo toma en serio. Tradicionalmente nosotros somos partidarios de relaciones estrechas entre alemanes y latinoamericanos. Es en América Latina donde la Fundación empezó su actividad internacional justamente hace 50 años atrás. Hoy más que nunca queremos remarcar el hecho de que las relaciones entre Europa y América Latina son mucho más que la política de comercio exterior. Creo que a veces desde ambos lados tomamos los vínculos culturales de cientos de años y las tradiciones democráticas comunes como algo sobreentendido. De este y del otro lado del Atlántico deberíamos preguntarnos ¿a quién nos queremos dirigir para tratar de posibilitar una globalización basada en la democracia y en los derechos humanos? Dentro de las tan citados Estados BRIC, por ejemplo, no se encuentra siempre mucho apoyo a estos valores. Creo que la crisis europea trae consigo una particular oportunidad para los socios latinoamericanos. Quien hoy hace su contribución, lo hace doblemente y construye los fundamentos de una amistad más profunda. Sin duda, el futuro cada vez se va a tener
más encuentro a la Argentina como un gran productor del campo. El objetivo de las Naciones Unidas de bajar a la mitad el número de los desnutridos entre 2000 y 2015 todavía está lejos de la realidad. África del Norte lo mostró. Las revueltas a causa del hambre no son solo un peligro abstracto para la seguridad global. Alemania cree que es necesario un proceder internacional. Las principales exigencias de Alemania son más transparencias en los mercados de materia prima del agro y la contención de la fluctuación de precios actual. En la reunión del G20 en Cannes se envió un señal en esta dirección. Cabe preguntarse, ¿podrá ayudar la Argentina para que se siga promoviendo el tema? Creo que ya tenemos una respuesta. Felicito a Martín Piñera y a Alfredo Gutiérrez Giró. Para mí ya es una doble contribución. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a esta presentación. Primero que nada, obviamente agradecerle al CARI y a la Fundación Adenauer por haber apoyado este trabajo. Y también volver a enfatizar algo que ya mencionó Adalberto, que hubo varias reuniones en las cuales participaron otras personas acercadas al CARI, y por lo tanto de alguna manera este trabajo debe ser visto como un trabajo y un esfuerzo colectivo de un grupo más grande que los dos autores que aparecemos más formalmente. Así que muchas gracias a los que participaron, algunos de ellos están acá. Primero que nada, ¿por qué el problema? ¿Por qué nos interesó el problema? ¿Por qué pareció el problema importante? ¿Por qué nos importa? Bueno, como todos saben, ha habido un incremento del precio de los alimentos, y yo voy a mostrar inmediatamente un grafiquito, pero ese incremento de los precios tuvo y tiene enormes impactos negativos sobre los equilibrios mundiales, la seguridad alimentaria, inclusive la seguridad, como acaban de mencionar. Hay alguna correlación entre los precios de los alimentos y, si se quiere, las revueltas sociales en algunos países. Y también un impacto negativo en el contexto de esta crisis mundial, que tiene varios pilares. El pilar del precio de los alimentos y la seguridad alimentaria como un componente central de la crisis internacional, sobre todo en aquellos países que son importadores netos y que el precio de los alimentos ha generado un nuevo desequilibrio económico, por lo menos de balanza de pagos. Por lo tanto, se ha convertido en un tema central. Y el reflejo político de la importancia internacional del tema es la reciente jerarquía que tiene el tema en las discusiones internacionales y en el tratamiento de los organismos internacionales, y particularmente del G20. Esto ha generado por lo menos tres cosas. Primero, un montón de trabajo técnico, en el cual nosotros lo incluimos, pero hay trabajos técnicos a nivel mundial de gran importancia que han permitido, de alguna manera, o que han adelantado hipótesis importantes explicativas de por qué pasó lo que pasó, e inclusive un poco qué podemos esperar a futuro de lo que pueda pasar. Y eso es un elemento central para las políticas nacionales, pero también para los posicionamientos de los países, y particularmente los países exportadores, en su relación internacional, en sus relaciones comerciales internacionales. Segundo, y tal vez más importante, ha generado un conjunto de propuestas a nivel internacional en distintos ámbitos, pero principalmente en el G20, que tienen que ver con la gobernanza internacional. Es decir, no solo recomendaciones de lo que los países podrían hacer, sino una discusión dirigida a lograr acuerdos internacionales que creen nuevos mecanismos o nuevos acuerdos que tienen que ver con la gobernanza mundial. Y obviamente, para cualquier país exportador argentino, como la exportadora importante como la Argentina,
cualquier acuerdo de gobernanza internacional que tenga que ver con los precios internacionales de los alimentos tiene una enorme relevancia, porque puede haber acuerdos que determinen cosas de importancia económica para la Argentina. Y por lo tanto, el definir cuáles son los intereses argentinos, concretos, específicos, de reflexionar sobre cuáles son los intereses argentinos y cuáles debieran ser los posicionamientos argentinos, tiene o es un elemento importante del posicionamiento argentino internacional. Ese es el origen de este trabajo, si se quiere, y un poco el colofón de fondo que tiene que ver con lo que vamos a decir. Con respecto a la presentación, quiero hacer dos aclaraciones porque varios de ustedes han estado en presentaciones anteriores. La primera es que va a ser a dos voces, es decir, yo voy a presentar una parte, después Alfredo va a presentar otra parte y después yo voy a hacer un comentario final, un tratamiento de temas hacia el final. Y la presentación va a tener tres partes principales, simplemente para ayudarlos a seguirnos. Alfredo me va. Primero vamos a hablar de la volatilidad de los precios. Muchos de ustedes conocen el tema, muchos han oído la presentación anteriormente, pero me imagino que hay algunos que no son especialistas y por lo tanto queremos plantear el tema en 3 o 4 gráficos que ejemplifican el problema y después hablar un poquito de las causas, pero muy rápidamente. Luego vamos a hablar de la volatilidad actual y futura y más que nada de la creciente importancia de la situación económica y financiera mundial. Y finalmente vamos a ir a las propuestas que se están manejando a nivel internacional y hacer alguna reflexión sobre los intereses argentinos en el problema. ¿Qué es nuevo con respecto a alguna de las presentaciones que ustedes han oído? Porque desde que el trabajo se escribió y desde que se han hecho las interpretaciones con respecto a las causas de la crisis reciente, han pasado varias cosas. Y lo primero es que la crisis internacional se agravó. Y en esa crisis internacional el componente o el pilar financiero ha tenido o tiene ahora una importancia creciente. Y por lo tanto, no tanto en las interpretaciones de lo que pasó, pero sí en las proyecciones que uno puede hacer de lo que puede pasar a futuro, estas variables toman una importancia nueva y diferencial. Y por eso la presentación va a enfatizar esto de manera mayor que lo que está en el propio trabajo. Finalmente también debo decir, como comentario en contra, por decirlo de alguna manera, el tema también ha perdido un poco la jerarquía en las discusiones internacionales, porque hace 6 meses, en el primer semestre de este año, era un tema central del G20, la agenda del G20, y obviamente ahora es un pequeño tema que todavía se trata, pero que no tiene la jerarquía que tenía en el primer semestre del año. Pero entonces, ya yendo a los temas concretos, poneme la primera, la segunda, la siguiente. Este grafiquito muestra simplemente cuál fue la evolución de los precios desde el 90 en adelante. Esto está en dólares nominales y obviamente hay un pico muy importante en los precios de los principales commodities agrícolas. Y por lo tanto, la afirmación de que ha habido un tremendo incremento de los precios está totalmente avalado por el gráfico. Pero ustedes saben que en economía todo es relativo. Porque si uno toma una mirada de largo plazo en dólares constantes, no nominales, sino constantes, fíjense que la tendencia, y esto es desde el principio del siglo hasta ahora, o sea, los últimos 100 años, obviamente la tendencia fue una pendiente decreciente, muy importante a partir de 1974, que fue el último gran pico con la crisis del petróleo. Y luego hay una recuperación, pero una recuperación que no representa un incremento de precio con respecto a la media, por decirlo así, de cualquier periodo que se quiera tomar de los últimos 100 años. Por lo tanto, el incremento de los precios es importante en términos nominales, no tan importante en dólares constantes, y sobre todo es más que nada una recuperación de una tendencia anterior. Ahora, quiero enfatizar otra cosa con esto. Fíjense que la tendencia, que en el largo plazo es decreciente,
Sin embargo, hay 3 o 4 picos manifiestos, 3 anteriores y el actual. El anterior, 1917, después en 1960, 1973 y el actual. Esos picos responden y tienen alguna explicación particular, distinta de los precios actuales. Y además, y lo que quiero enfatizar, es que fíjense que todos los picos es un pico de un año, tal vez 2, pero es un pico de un año. Mientras que si recuerdan el grafiquito anterior, y a lo mejor lo podemos poner un Alfredo, fíjense que el incremento de los precios es muy grande en 1 o 2 años, pero después se estabiliza a un nivel más alto que la tendencia. Es decir, es una crisis de precio similar a las anteriores, pero con una diferencia sustantiva. Es sostenida en un periodo de tiempo que ya son 5 años. Y por lo tanto, debemos de pensar que hay explicaciones distintas, que las causas, puede haber causas coincidentes en todos los periodos, en todas las crisis, pero que esta crisis tiene algunos elementos distintos de las crisis anteriores. Y este es un elemento a enfatizar. Bien, ¿cuáles son las causas principales? Tercer elemento. Esta crisis también tiene un elemento distinto o adicional a las crisis anteriores. Y esto es la volatilidad de los precios, porque hasta ahora mostramos las tendencias. La volatilidad, definida como la variación de un año con respecto al otro, con respecto a T-1, muestra que hasta 1973 los precios fueron relativamente estables, la volatilidad era baja. Cuando Estados Unidos cambia el patrón oro, elimina el patrón oro, comienza a haber primero unos años de gran volatilidad y luego una volatilidad significativa pero que parecería estable, hasta los últimos 5 años en que vuelve a haber un incremento de la volatilidad. Es decir, la crisis de precios de los alimentos del 2007, 2008, 2009 no solo es un incremento de precios, sino también es un incremento de la volatilidad con respecto a los últimos 30 o 40 años. Y este es el efecto principalmente negativo. Es la rápida suba de los precios, como también se ve acá en términos nominales, que dificulta cualquier ajuste económico de los países importadores, pero también un elemento de volatilidad que hace que sea mucho más grave porque desestabiliza las economías y desestabiliza la capacidad de las familias de mantener su seguridad alimentaria. Y esto es porque esta crisis cobra la importancia internacional que no tuvieron las anteriores. Las anteriores fueron elementos de preocupación, pero no tuvieron la magnitud ni económica ni política que tuvo esta crisis. Bien, ¿qué explica este proceso de suba de precios? Hay una variable estructural principal, que es un desfasaje entre la demanda de los países emergentes, principalmente China e India, por incremento de ingreso per cápita y por lo tanto incremento de la demanda en cantidad y calidad, es decir, de alimentos más caros, como son los alimentos de origen animal, y un enlentecimiento del incremento de la oferta, que es consecuencia de falta de cambio tecnológico, de falta de inversión en muchos países, como consecuencia que como los precios venían bajando, ¿para qué preocuparse y para qué invertir en la agricultura? Falta de inversión en infraestructura física, de transporte, etcétera, en muchos de los países que son exportadores e importadores, y también, en cierta forma, cambios en las políticas de incentivos de los países desarrollados. Y esto, para la Argentina hay que reconocerlo, las transformaciones en la PAC y ciertos cambios en la política americana significaron un enlentecimiento en el incremento de la productividad y la producción en los países desarrollados que eran exportadores importantes. Y esto genera un nuevo equilibrio oferta y demanda que en el mediano plazo representa o implica precios internacionales más altos. También está asociado el bajo nivel de stocks, el efecto del cambio climático sobre sequías e inundaciones. Quiero mostrar un grafiquito. Mostrar la tablita anterior. Ahí son los elementos que voy a mencionar.
y ahora mostrar el grafiquito. El tema de las sequías e inundaciones, ustedes pueden ver que el total de sequías y el total de inundaciones en los últimos años a nivel mundial ha incrementado de una manera significativa, y este es el impacto del cambio climático. Finalmente, o adicionalmente, variables monetarias que ahora tienen una tremenda importancia, que son las bajas tasas de interés y la variabilidad creciente de las tasas de cambio entre el dólar y otras monedas, que hace que las commodities agrícolas se conviertan en activos financieros atractivos e importantes, y por lo tanto hay un influjo, una masa de dinero que entra en el mercado de Chicago que genera una más alta volatilidad, lo que se llama ahora la financiarización de los mercados agrícolas. Y también políticas comerciales que restringieron el comercio como consecuencia del incremento de los precios. Muchos países, incluyendo la Argentina, definieron políticas proteccionistas que dificultaron el comercio, generaron mayor incertidumbre y por lo tanto generaron mayor volatilidad. La interpretación que está aceptada a nivel mundial es que las causas estructurales de oferta y demanda generaron un pequeño incremento de precios, que frente a ese incremento de precios los que participan financieramente en el mercado de Chicago dijeron, bueno, está incrementando el precio, hay obviamente un desequilibrio de oferta y demanda que no puede proyectar a futuro, que va a seguir existiendo, los stocks están bajos, por lo tanto hay incertidumbre y el atractivo de otras inversiones financieras está cayendo, porque por ejemplo la tasa de interés había caído, y por lo tanto los activos agrícolas pasan a ser un activo financiero interesante. Hay mayor inversión en Chicago y eso lo que hace es multiplica el efecto que venía, el efecto de incremento de precios que había sido iniciado por los fundamentals, es decir, por el desequilibrio entre oferta y demanda. Esa es la explicación que está aceptada a nivel internacional, que es el resultado de muchos trabajos y que parece una explicación bastante razonable. El tema ahora es que en esa explicación el elemento central son los desequilibrios de los fundamentals, es el desequilibrio de la oferta y la demanda, que además está concentrada la demanda en unos pocos países importadores, China, Corea, Hong Kong, etc., y la oferta está concentrada en unos pocos países o regiones, Mercosur, algunos países de la ex Unión Soviética y Oceanía. Y por lo tanto, al haber pocos oferentes grandes y pocos demandantes grandes, eso también ha generado una inestabilidad adicional en el mercado. Pero, como ya dije, como ya preanuncié, si ahora pensamos a futuro, o sea, ¿sirve para interpretar qué es lo que va a pasar a futuro? Bueno, tal vez no tanto. Porque si uno mira a futuro, todas las variables explicativas que mencioné están alineadas para una mayor inestabilidad o para mantener una gran volatilidad en el precio de los alimentos. Pero hay un elefante, si se quiere, si no nuevo, por lo menos mucho más grande, que es el efecto financiero internacional. Y ese es el elemento que tenemos que tratar de interpretar ahora para interpretar el futuro. No tanto los fundamentals, en el sentido que la demanda internacional se va a achatar un poco seguramente por la crisis internacional, seguramente el desequilibrio de oferta y demanda se va a atenuar un poco, pero aparece esta cosa financiera y de crisis internacional que tenemos que interpretar. Y esa es la parte difícil, y por eso mismo le voy a pasar las palabras a Alfredo para que hable sobre ese tema.